Hace algún tiempo escribí un artículo que les voy a resumir brevemente, que se llama La neuropsiquiatría del nuevo mundo. Dice así: la currícula actual de las escuelas de medicina y de los hospitales en cuanto a disfunciones córtico-subcorticales hace uso de temas como de inmunología, de infectología, endocrinología o bien hormonas, imagenología, creando subespecialidades en la neurociencia que incluyen la anatomía patológica, que incluyen el estudio de la macrobiota, así se le llama, por la cantidad de neuronas que tiene el tubo digestivo y que a través de péptidos viajan y a través de inervación del nervio vago intervienen en la función cerebral. O sea que el asunto se nos complica porque hasta gastroenterólogos tienen que ver con el tema. Entonces interviene la inmunogenética y los marcadores genéticos que empiezan a decir: yo tengo algo que opinar en el tema de dónde provienen estos padecimientos. Y marcando cromosomas, el brazo corto del cromosoma 6, por ejemplo, se le dio nacimiento biológico a la esquizofrenia. Resulta que marca en cromosomas. Y nos pasamos al mundo de los anticuerpos. Hay encefalitis autoinmunes, es decir, anticuerpos que atacan a estructuras del cerebro y que conllevan a trastornos de conciencia y a trastornos conductuales. A redes neurales que se manejan a través de lógica matemática, a través inclusive de la lingüística, para irnos a una clínica muy sofisticada que intenta entender las funciones cerebrales superiores que ya mencioné. Y alguien levantaría la mano y diría: ¿pero qué hay del DSM? El DSM es un librote que desarrolló la Asociación Psiquiátrica Americana, que se llama Manual Estadístico de los Padecimientos Mentales. No es otra cosa más que una listota de lo que se consideran padecimientos mentales o los llamados padecimientos mentales. Esa lista permite que la gente hable el mismo idioma, pero no permite entender mejor las funciones cerebrales superiores en su patología, que va, como ya mencioné, desde la genética hasta la inmunología, la infectología y experimentalmente de todos los neuroreguladores que se están descubriendo y sus acciones en el sistema nervioso, y hasta las redes neurales que se valoran mediante modelos matemáticos y que permiten entender que en el cerebro se forman hologramas con los cuales uno revive o visualiza situaciones que vivió antes y literalmente las vive otra vez. Voy a poner un ejemplo. Si yo tuve una novia que usaba determinado perfume, a la vuelta del tiempo, a la vuelta de 20 años, alguien pasa con el mismo perfume y visualizo el día, la hora, el minuto en que yo conocí a esa persona con ese perfume. No es alucinación, es reproducción de memoria, que es parte de las funciones cerebrales superiores. Entonces, no es tan sencillo. Los virus les encanta el lóbulo temporal. Y lo estamos viendo ahora con la pandemia. Alteran el olfato, alteran la memoria, alteran la corteza cerebral, generan enfermedad viral. Y hay otras partículas todavía más pequeñas que se forman por alteraciones
de la estructura de las proteínas que se llaman priones. Y los priones destruyen la corteza cerebral y destruyen por debajo de la corteza cerebral y matan. Entonces, alguna vez escuché a un cirujano decir: qué bueno que los neuropsiquiatras ven disfunciones y no ven muerte. Pues se asombraría de la cantidad de muertes que he visto. Y no me refiero a suicidio. Me refiero a todos los elementos que intervienen en esta multidisciplina. Van desde estudios macroscópicos, microscópicos, de ultraestructura, estudios funcionales, particularmente la detección de neuropéptidos, perdón por los términos, pero son proteínas muy pequeñas que actúan en el sistema nervioso a través de la sangre, a través de la barrera entre la sangre y el cerebro, a través del nervio vago, a través de la linfa, y que modifican la neurofisiología y dan manifestaciones clínicas, mimetizando o produciendo un montón de enfermedades neuropsiquiátricas que se describen y que siguen describiéndose. Desde los trastornos psicóticos hasta los cambios de personalidad. Hay coincidencias, entre comillas, con la actividad viral y bacterial de hongos y parásitos, que con una historia clínica propia uno puede entender por qué. No solamente con el HIV, el SIDA, que se consideró y se vio cómo actuaba en el sistema nervioso, sino también con los virus lentos, como el sarampión, el virus del sarampión. Pero también se ha encontrado en un libro muy interesante que se llama La locura contagiosa. Y no se refiere a que si mi pareja está loca, yo acabo loco. Se refiere a, por ejemplo, que hay agentes de la influenza, agentes bacterianos como el estreptococo A del grupo beta, hemolítico, gente que tiene trastornos en la personalidad, es asociable este tipo de infección. Virus del Epstein-Barr, citomegalovirus, todos conllevan alteraciones. Los problemas metabólicos, diabéticos, de obesidad, alteraciones de conducta, inclusive antibióticos, modifican la conducta. Mencioné a los priones, que literalmente matan al paciente y casi al que lo ve. Es una panencefalitis esclerosante, que es propiamente destrucción del sistema nervioso. Y ahora estamos teniendo vacunas por esta pandemia que nos llevan a meter partículas hechas mediante ingeniería genética, mediante técnicas muy sofisticadas, partículas de RNA mensajero y de DNA que bien a bien no sabemos qué secuelas van a tener. Y esto no quiere decir no vacunarse. Son las vacunas de ahora para el futuro. Las vacunas hechas con virus muertos o atenuados, lo mismo que bacterias, lo mismo que protozoarios, es decir, tipo del paludismo, van a ser de este tipo. Lo que no sabemos es qué sucede dada la premura y la emergencia con que se tuvieron que hacer. La biología está en continuo cambio y la terapéutica va a ser también inmunogenética. No nada más los medicamentos, tan es así que por caros y tóxicos uno se va más a las vacunas que a los medicamentos. Esto es para hacer una breve alusión a los fármacos que hoy por hoy controlan, que no curan, los padecimientos cerebrales llamados psiquiátricos o neuropsiquiátricos. Y siempre hay una base biológica a los padecimientos, siempre hay padecimientos neurológicos, siempre estos padecimientos conllevan alteraciones psiquiátricas. Entonces,
No se puede hablar de neurología secas o de psiquiatría secas. Si los terapeutas de hoy piensan que con psicoterapia, que es cierto, es un instrumento más que tenemos para atender a la gente, se van a resolver o atender los padecimientos llamados mentales, que, repito, no es más que la homeostasis o el equilibrio entre las variables biológicas que maneja el cerebro. Y la psicoterapia genera conexiones adicionales en el cerebro y esto está demostrado. Y la música también, pero han acontecido una cantidad de terapéuticas, hasta equinoterapia, delfinoterapia y todas las terapias, probablemente hasta sexoterapia, o vaya usted a saber qué. Pero el tema es que el cerebro aprende haciendo conexiones. Y claro que las terapias, salvo algunas muy probadas, no todas lo van a hacer. Pero sí, la psicoterapia bien hecha, bien trabajada, es un elemento terapéutico junto con los neuropsicofármacos. Tampoco los psicofármacos a secas, tampoco los neuroreguladores a secas lo van a hacer. Es una combinación de los mismos. Entonces, como vemos, la cantidad de variables que intervienen en este siglo XXI turbulento, violento, nos lleva a cuestionarnos qué tantas disciplinas entran en la modificación de las funciones del cerebro y entre la vida y la muerte, desde la calidad de vida hasta la vida misma. Y con esto yo lo veo un poquito pesimista, porque si bien tenemos todos los elementos, no existe la voluntad de verlo holísticamente, integralmente. Y por eso creo que es más fácil desaparecer una disciplina que hacer que esa disciplina integre en su quehacer la multidisciplina y que el neuropsiquiatra sea un excelente imagenólogo y que el neuropsiquiatra sea un excelente infectólogo y que el neuropsiquiatra sepa de metabolismo y que el neuropsiquiatra sepa de genética y que el neuropsiquiatra sepa de inmunología. Pero resulta que o son chocheros o son psicoterapeutas y la mayoría muy malos. De esto hacen pasto los neurólogos, como si los neurólogos siguieran teniendo esta paternidad con pleno desconocimiento de muchas de las disciplinas que intervienen en el sistema nervioso. No sé qué va a pasar, solo Dios sabe.